Hola, ¿cómo andan? Este programa es La Hora de la Velocidad. Yo soy Leandro De Paolo, CEO de Lo Invisible, Medios Digitales. Y en este programa les voy a mostrar las últimas noticias antes del Gran Premio de Miami, por si te perdiste la actualidad de las noticias. Así que vamos a ver qué pasó en el mes de abril. Ahí va. La hora de la velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar. Desde lo invisible, medios digitales, mira. Leandro De Paolo conduce con destreza total y un ritmo fenomenal. Y acá tenemos algo que no salió tanto en las noticias, el Filming Day de Franco Colapinto, previo a estar en el Road Show. Entonces esto se los cuento después del Road Show. Franco Colapinto completó los 200 kilómetros íntegros en el A526. No hay mención de interrupciones, lluvia, problemas mecánicos ni ningún otro problema. Fue un Filming Day limpio y completo. Este fue el segundo Filming Day del equipo Alpine, pero el primero que hizo Franco Colapinto. Esto lo realizó el 15 de abril del 2026, a mitad de mes. Y lo que dice el reglamento de la FIA 2025-2026 para este tipo de eventos. Sporting Regulations, artículo 1B11.6 sobre eventos promocionales. Cada equipo tiene permiso para 2 eventos promocionales, o sea, los Filming Days, por temporada. Cada auto no puede superar los 200 kilómetros. Solo se puede utilizar un auto por equipo, ni 2, ni 3, ni 4, ni nada, ¿no? O sea, en los 2 Filming Days hay que hacer 400 kilómetros en total. Listo, no hay más. El coche debe usar el EQ de la FIA y neumáticos especiales de promoción. No hay ninguna mención a que los kilómetros deban repartirse entre los pilotos titulares. Es decir, el equipo tiene total libertad para dar los 200 kilómetros completos de un día a un solo piloto. Repartirlos entre los 2 pilotos, ejemplo, 100 kilómetros a cada uno. El EQ de la FIA es Electronic Control Unit Standard, la unidad de control electrónico. Se impide que el equipo redacte datos útiles de rendimiento, telemetría avanzada, setup de carrera, optimizaciones aerodinámicas, etc. Pero los equipos igual sacan mucho provecho porque hay una validación física de piezas nuevas, pueden instalar actualizaciones reales, alerones, piso, sidepods, suspensiones, etc. A ver si encajan mecánicamente, si hay vibraciones, sobrecalentamiento, problemas de fiabilidad o si el flujo de aire es el esperado visualmente, con paint flows y cámaras on board. Los paint flows son esas pintadas que les hacen a los autos de colores flúor, generalmente verde o naranja, que esto incluso se ve en las prácticas de los grandes premios. Ejemplo reciente, Ferrari planea usar un Filming Day en Monza en abril de 2026 precisamente para evaluar el paquete de upgrades para Miami. Nueva ala trasera Macarena, suelo revisado, halo. Lo mismo hacen muchos equipos. Bueno, del Filming Day de Ferrari les hablé en el programa anterior, que estuvieron laburando tanto con el simulador como Leclerc en Monza. Eso se los conté en el video anterior, así que fíjense. Por otro lado, fiabilidad y shakedown de componentes. Confirmar que el coche completo con las novedades montadas no se rompe tras los 100 o 200 kilómetros. Es clave antes de llevar piezas caras a un gran premio. Arriba, entonces, se lo ve a Franco Colapinto con sus mecánicos, contento de haber podido realizar este Filming Day. Y arriba, a la derecha, Gasly, en un día de lluvia, el Filming Day que lo hizo él por primera vez hace un tiempo. El primer Filming Day fue en enero de 2026, en Silverstone también, con condiciones húmedas y frías. El piloto designado para el shakedown inicial
del A526 fue Pierre Gasly y solo completó 140 kilómetros de los 200 permitidos porque el clima era lluvia intensa y obligó a acortar la sesión. Fue el estreno absoluto del coche nuevo con la unidad Mercedes. ¿Y qué pasa con Colapinto? En este segundo Filming Day, que fue el 15 de abril de este año, fue para darle más adaptación a Colapinto de cara al resto de la temporada. Lo más probable es que en Silverstone probara elementos claves del paquete de Miami, muchos de ellos no tiene por qué ser visualmente impactantes. Aprovechando el Filming Day, es habitual usar estos días para validar piezas en pista real sin gastar un test oficial. Claramente encaja con el timing cuando tienen aún todo el año el parón de abril antes de Miami. Es decir, este Filming Day que se hizo a mitad de abril, ¿por qué fue? Porque tenían todo un mes que iban a estar solamente ahí en el simulador o con el túnel de viento, y cómo lo llevas a pista, ¿entienden? Entonces Alpine, lo mismo que Ferrari, que les comenté en el programa anterior, han aprovechado para utilizar estos Filming Days que tienen 2 por año. Entonces ahí está, lo utilizaron para adaptarse mejor, para probar nuevas piezas y que uno de sus pilotos, en este caso Franco Colapinto, siga en ese proceso de adaptación. La FIA, ¿qué obliga a usar entonces? El eco estándar de la FIA, que es limitada sin telemetría avanzada de rendimiento, neumáticos de promoción, Pirelli específicos, no los de carrera ni de los test. Esto impide recolectar datos completos de setup, cargas aerodinámicas detalladas o comparaciones directas de tiempo por vuelta como un test normal. Bueno, esto ya más o menos se los dije. Feedback del piloto. El piloto puede dar sensaciones. El coche gira mejor en alta velocidad. Hay menos porpoising, que es el rebote. ¿Se acuerdan? En el 2022, iba el auto cabalgando, iba el piloto. El nuevo alerón trasero se siente estable, aunque no haya datos cuantitativos completos. La opinión del piloto sigue siendo de oro. Aero básica y sistemas. Pueden probar sistemas, freno, suspensión activa si se aplica, gestión de energía en 2026 y hacer pruebas visuales de flujo de aire. No es CFD ni túnel de viento, pero es en pista real. Y punto 5, kilometraje extra para el piloto. Como en el caso de Colapinto, más vueltas en el A526 le dan confianza y adaptación, aunque no sea de desarrollo puro. Gasly sobre las próximas actualizaciones de Alpine, lo que viene para el futuro. Habrán evoluciones en Miami, habrán evoluciones también en los grandes premios venideros, Canadá, Mónaco, Barcelona. El paquete de Miami incluye avances específicos en el software de gestión de energía eléctrica y sistemas híbridos, MGUK, despliegue de energía. En Silverstone, con su complejidad de curvas rápidas y exigencia de recarga de batería, es ideal para validar estos elementos. Alpine eligió estratégicamente a Franco porque necesita más tiempo en pista, comparado con Gasly con amplia experiencia en la Fórmula 1 y en el equipo Alpine F1. El día también sirvió para que Colapinto se familiarice con las nuevas piezas antes de Miami, sobre el test. Y post-Japón, destacó que el auto tiene una buena base, que funciona bien en todo tipo de circuitos y que el equipo ya abrió una brecha clara con respecto a rivales directos de la zona media. Esto lo dijo Gasly tras el Gran Premio de Japón. Ahí tenemos las fechas arriba de las próximas carreras que vienen. Y con respecto a Colapinto, sigue siendo genial poder completar la jornada de rodaje con el coche de verdad, aprender un poco más y también calentar motores antes de irnos a Miami. Alpine lo usó como segundo y último Filming Day de la temporada 2026. Los datos de CFD, Computational Fluid Dynamics, túnel de viento y simulador dieron resultados prometedores, por lo que decidieron validarlos en pista real durante el Filming Day. Las actualizaciones, a eso se refiere. El objetivo principal del día fue verificar en pista real los nuevos paquetes aerodinámicos, Aero Upgrades, planeados para el Gran Premio de Miami. Los upgrades Aero 2026 pueden ser sutiles, winglets, fusor, detalles en alerones o barboards. El testing era interno de validación de datos, CFD simulador, no para mostrarlo al público. Por eso tampoco se vio mucho de este Filming Day en las redes.
Acá en imagen tenemos el actuador, el que hace que el alerón cambie de una manera a otra. Y este informe dice que la mayoría de equipos usan el sistema convencional. El flap móvil se levanta, leading edge, para abrir el ala y reducir drag en rectas, modo straight mode y X mode. Alpine en Enston lo hace al revés, reverse acting o inverted. El actuador baja el borde trasero, trailing edge del flap, mientras la parte delantera se queda fija. Esto crea una especie de extensión del plano principal y cambia completamente cómo se genera y se suelta la carga aerodinámica. Arriba en la imagen a la derecha tenemos a David Sánchez en el extremo derecho y al equipo Alpine con Steve Nielsen de pie. Y el ingenio al límite del reglamento. Aprovecha esa zona gris del reglamento de forma 100% legal el equipo Alpine con este alerón trasero. Los ingenieros de Enston llevan al extremo el concepto del alerón trasero invertido. Esto no es copiar a Red Bull, McLaren o Mercedes. Alpine innova y marca su propio camino. El objetivo estratégico brutal, no buscar solo más velocidad local, sino optimizar el apoyo aerodinámico global del monoplaza. La evolución clara, nuevo o viejo. La imagen muestra que el equipo está intentando ir rápido. Las pequeñas mejoras introducidas en Suzuka en el A526 ya funcionaron tal como se esperaba, según reportes técnicos. Eso demuestra que Alpine no está dormido, está evolucionando el coche en tiempo real. Y pasamos del Filming Day a algo que hizo Colapinto cuando estuvo en Buenos Aires en abril. Visitó el autódromo, pero vamos con el tema de los avances del circuito de Buenos Aires, que lo están preparando para el MotoGP del año 2027 y tal vez la Fórmula 1 dentro de poco tiempo. A ver cómo están dejando ese circuito en simulador. Ahí va. ¿Lo compartimos, te parece? Sí, por favor. Mirá, ahí estamos, avanzando desde el aire sobre la recta para ingresar, en donde antes era más o menos la S del Ciervo, bueno, ahora esta curva hacia la derecha, o en realidad donde se entraba al 8, ahora esta curva y después a la izquierda y después a la derecha. Por esta recta pasaría en el medio de donde estaba la tribuna 15, ¿no? La 14 y la 15. Después viene este tramito de recta, este retome para volver hacia la derecha. Fíjense las vías de escape, ¿no? Que más o menos puede haber alguna modificación al momento de la realidad, pero es más o menos lo que se entiende que quedaría, ¿no? De acuerdo a los planos y de acuerdo al dibujo del trazado. Esta parte interna, fíjense cómo va esta S, que es rápida, ¿no? Esta S va a ser rapidísima. Esto es rapidísimo, sí. Tremendo como las imágenes que recreó, o sea, que creó justamente todo virtual, espectacular. Todo auspiciado por Carburando, fíjate la cartelería, eso te iba a decir, ¿no? Así que gracias a Martín. Muy bueno. Porque estamos ahí presentes, fíjate. Ya volviendo para atrás el retome y después esta nueva variante hacia la derecha que es como una doble curva, fíjate, ¿no? Sí, se dobla primero a la derecha, después se vuelve a frenar, es traicionera esta curva, ojo, para volver a doblar hacia la derecha y ya después de esta última curva, lo que sería la zona de Ascari y el talud, ya te va rumbo a la horquilla. Y a la horquilla, pero a la horquilla larga, ¿no? Claro, la nueva, la de Fórmula 1. Claro, porque acá estaría lo de MotoGP. Doblarían ahí. Claro, ahí a la derecha. Esto ya sería Fórmula cartódromo. Esto claro, sería el cartódromo. Exacto, la tribuna actual de la horquilla, que ya no está ahí, y el cartódromo. Horquilla larga, y ahí ya el ingreso para la recta principal y los boxes. Esto del edificio de boxes no es como sería, sino es algo para que tenga presencia donde está el edificio de boxes. Se verá después con los planos oficiales cómo quedará ese sector. Pero la pista y el dibujo es este. Cómo quedaría el circuito de Buenos Aires con estas obras, con el diseño proyectado por el estudio de arquitectura de Hermann Tilke. Pero ahora lo vamos a hacer a bordo, y ahí me voy a callar para disfrutarlo. Vamos con ruido de motor ahí. Vamos con ruido de motor, música. una vuelta al circuito, de cómo quedaría el circuito de Buenos Aires. Dale.
Y ahora seguimos con la actualidad de Williams. Lo vemos en imagen a la izquierda, arriba, a James Bowles, team principal de este equipo. Y fue un mensaje directo en LinkedIn tras el complicado arranque de Williams en la temporada 2026. A ver qué dijo James Bowles. El inicio de la temporada no ha sido lo que queríamos. Una de las cosas que nos ha demostrado es cómo responde un equipo a los desafíos. Dice más sobre cómo gestiona las victorias, los podios o su ascenso a la cima. En el equipo Atlassian Williams F1 Team hablamos cada día de responsabilidad y resiliencia. Si caminas por nuestra fábrica o el garage, lo verás en las paredes. Este parón es donde esos valores tienen que demostrarse en la práctica. En las últimas semanas nos hemos unido como equipo para analizar los datos, acelerar la investigación y la simulación y perfeccionar nuestro enfoque para el resto de la temporada. Nuestros pilotos han vuelto al simulador y el equipo está trabajando en la práctica de paradas en boxes. En el apartado de desarrollo estamos empujando fuerte en todos los elementos, especialmente en el peso del coche. Miami es la oportunidad de mostrar nuestro siguiente paso adelante. Sabemos que no vamos a ser el producto final todavía, pero estamos deseando progresar y volver a la pista. La situación actual de este equipo. Williams ocupa la 9ª posición en el campeonato de constructores con solo 2 puntos. Sainz los sumó en China. Albon todavía no ha puntuado. El equipo solo ha disputado 3 carreras, Australia, China y Japón. Dificultades técnicas principales, sobrepeso del FW48. Bowles menciona explícitamente que el desarrollo se centra especialmente en el peso del coche. Fuentes técnicas confirman que el monoplaza llegó a la temporada con un exceso estimado en 20 a 30 kilos respecto al límite mínimo. Bowles describe en su mensaje que acelerar la investigación y la simulación, o sea, van con todo laburando en esas cosas. Problemas de balance y downforce. El coche sufre de three-wheeling, pérdida de agarre en una rueda y falta de carga aerodinámica, lo que explica las dificultades para salir de Q1 con frecuencia. Estas áreas no se resuelven de forma inmediata y requieren iteraciones continuas, alineadas con el siguiente paso adelante que Bowles espera en Miami, pero que él mismo califica como que no es el producto final todavía. Recursos. Como equipo de tamaño medio, su capacidad de reacción es menor que la de uno de los equipos grandes. Matthew Savage y Dorilton Capital lanzaron un comunicado oficial de la adquisición el 21 de agosto del 2020. Allí decían ellos: creemos que somos el socio ideal para la compañía debido a nuestro estilo de inversión flexible y paciente, que permitirá al equipo centrarse en su objetivo de volver a la parte delantera de la parrilla. Matthew Savage, entrevista en The Athletic, octubre de 2025. Escuchen esto. Estás trabajando con un presupuesto fijo y tienes que asegurarte de que cada dólar o libra que gastes sea la forma más efectiva para gastar ese dinero. Seguimos adoptando el enfoque paciente y la perspectiva a largo plazo. O sea, la perspectiva a largo plazo. O sea, no están hablando de que vamos a ganar, vamos del año que viene, de acá a 5 años. No, a largo plazo. James Bowles, en la misma entrevista, refiriéndose a Dorilton, al grupo empresario que son los que ponen el capital y los dueños del equipo. Cada pedido que hice, ellos lo han proporcionado. Tenemos que justificarlo. No es que aparezcas y digas 10.000 aquí, por favor. O sea, cada vez que James Bowles dijo: miren muchachos, necesitamos presupuesto, tenemos que invertir tanto para esto. Sí, tiene que ser con un justificativo porque esta gente si no, no te da un mango. Matthew Savage, en una entrevista con Sport Business Journal en enero del 2026, confirmó que Williams aún no es rentable. Tiene pérdidas operativas de unos 36 millones de dólares en 2024, con ingresos de 245 millones, y señaló que la rentabilidad llegará en un par de años. Destacó que Dorilton
ha optado por despliegue paciente de capital y paciencia estratégica durante 5 años, trabajando en silencio, sin inyecciones agresivas, inyecciones de dinero. Perspectivas de remontada, enfoque en resiliencia y pasos progresivos. Bowles insiste en cómo responde un equipo a los desafíos, dice más sobre él. Y que el parón debe servir para demostrar responsabilidad y resiliencia. Esto refleja una estrategia realista. No espera un salto inmediato, sino mejoras graduales. Mediante simulador, práctica de paradas y de desarrollo continuo. Tenemos un largo camino por recorrer. Bueno, esto ya se los dije antes. Horizonte temporal. Las mayores ganancias de rendimiento se esperan después del parón de verano, en agosto de este año. Hasta entonces el objetivo es sumar puntos de forma constante y no caer más atrás, tal como Bowles marcó como línea en la arena de 2025. Miami será solo el siguiente paso adelante en una transformación. Riesgos de no remontar rápido. Con Haas, que está cuarto con 18 puntos, Alpine quinto con 16 puntos, Red Bull y Racing Bulls ya por delante, Williams corre el riesgo de quedarse estancado en la zona baja media si no consigue el peso y el equilibrio antes de que la temporada avance. El parón actual es clave, pero la competencia también lo aprovecha. Con todo esto analizado, la sensación más realista en estos momentos es que la remontada, si la hay, será lenta y progresiva, no inmediata. El equipo confirma en su plan a largo plazo para 2026, pero admite que el 2026 será un año de consolidación antes de aspirar a algo más ambicioso. Y bien, esta es la realidad del equipo Williams, que tiene un grupo de capitales, que son los inversores de este equipo, y que no están planeando hacer grandes inyecciones, están viendo de pensar en un progreso a largo plazo. Es un equipo que está bastante limitado y es un equipo que hoy por hoy está en la zona media-baja. Irán trayendo actualizaciones, vamos viendo a ver cómo se va dando este progreso del equipo Williams. En Mar del Plata, shows de tangos para eventos, bodas, congresos y agasajos. Con Leandro de Paolo. Además, clases de tango. Contrataciones 223-523-7065. Compañía Tango de Paolo. Shows de tango. Búscanos en Facebook e Instagram como Tango de Paolo. Y pasamos a McLaren con Andrea Stella, que dijo: deberíamos considerar algunos cambios de hardware, sobre todo a largo plazo, para poder ubicar el punto de funcionamiento de la unidad de potencia en un lugar donde se requieran menos concesiones desde el punto de vista del chasis o de la conducción. Creemos que esto es posible y pensamos que todas las partes interesadas deberían abordar esta conversación con la voluntad de contribuir. Bueno, acá Stella sigue hablando a favor de la conducción natural, de que hayan menos concesiones entre el chasis y la conducción, y bueno, acá indirectamente está hablando del motor, de la electrificación. Mucha gente está pidiendo que haya menos incidencia de la electrónica. Y vamos a ver a otro de los integrantes de McLaren, qué está pasando con Zak Brown, que dijo Zak Brown, el jefe de McLaren, denuncia vínculos financieros entre equipos. El presidente del equipo británico McLaren de Fórmula 1, el empresario estadounidense Zak Brown, denunció este miércoles vínculos financieros entre equipos rivales que, según afirma, socavan la integridad del automovilismo. ¡Epa! Lo está diciendo abiertamente Zak Brown. ¿A qué equipo se refiere? A ver. Durante una rueda de prensa al sur de Londres, Brown no mencionó explícitamente al equipo anglo-francés Alpine, que según se informa está negociando con Mercedes F1 la venta de una cuarta parte de su participación. Los 11 equipos de Fórmula 1 deberían ser los más independientes posible, porque creo que existe un alto riesgo de que se comprometa la integridad de nuestro deporte, lo que alejaría a nuestros aficionados más rápidamente que cualquier otra cosa, advirtió el multimillonario de 54 años, director ejecutivo de McLaren durante casi 10 años. Esto aplica para todos, a los equipos A y B, a cualquier copropiedad, continuó Brown. Bueno, ahí se refiere a Red Bull y Racing Bulls. El empresario alude al hecho de que un solo propietario puede ser dueño de un equipo grande, A,
y de un equipo B más pequeño en la Fórmula 1, como el austríaco Red Bull, con Red Bull Racing y Racing Bulls. El ejecutivo estadounidense ya había denunciado en 2024 que un piloto de Racing Bulls durante una carrera permitió al equipo principal sumar puntos a expensas de McLaren. Si hablamos de rendimiento, es cierto que se puede maximizar ese rendimiento cuando dos equipos dependen del mismo grupo. Es un verdadero problema en términos de la integridad del deporte y un serio problema para su equidad, insistió Brown. Así que Brown es uno de los que más se está poniendo firme en contra principalmente de Red Bull y Racing Bulls con el tema de el entrecruzamiento de datos, porque Red Bull tiene menos horas de túnel de viento y piezas CFD, pero tiene un equipo B que tiene más recursos en tiempo y en pruebas, como es Racing Bulls, y ese equipo le puede ayudar. Y eso es lo que hace años que muchos periodistas independientes, y yo que me sumé hace unos años haciendo este programa de Fórmula 1, empecé también hablando de eso. ¿Cómo puede ser que una corporación, un grupo empresario, tenga dos equipos? Uno que va al frente y el otro que hace todos los gastos para ayudarle a este que va al frente. O sea, es totalmente injusto. Y ahora también está hablando de que hay un 24% de las acciones de Alpine que hace rato la gente que las tiene está queriendo venderlas porque ahora le reditúo más, se valoran más, y parece que Mercedes, como ya les conté antes en otros programas, está queriendo comprar ese 24%, y también hay otros interesados. Y pasamos a la actualidad de Red Bull. Creo que sí, parece que la Fórmula 1 y la FIA finalmente van a ajustar el reglamento. Todo lo que puedan hacer este año ayudará, pero creo que todos, tanto los aficionados como los pilotos, se quejan amargamente. Lo dijo Jos Verstappen, el padre del 4 veces campeón del mundo Max Verstappen. Además, agregó: ya lo sabíamos desde hace un tiempo y también sabíamos cuándo iba a ocurrir. Todavía nos queda 1 año y medio, 2 años para trabajar con él. Es una oportunidad enorme para él y lo entendemos. También le dijimos: tienes que hacerlo y aprovecharlo con las 2 manos. El resto depende de Red Bull, de reemplazarlo. Ya veremos. En este caso, Jos Verstappen se refiere a Gianpiero Lambiase, que hace un par de programas les conté que se confirmó el traspaso del jefe de pista de Red Bull y el ingeniero de carreras de Max Verstappen, que fue contratado por McLaren y que estará un tiempo más en Red Bull este año, el año que viene, y no sé si estará todo el año que viene. Max Verstappen veremos qué hace. Eric Van Haren, periodista amigo de la familia Verstappen, dice: con la llegada de Lambiase, McLaren se adelanta a una posible salida de Andrea Stella, quien se menciona en los rumores como futuro jefe de equipo de Ferrari. Para Lambiase, por tanto, una hermosa promoción a largo plazo, tanto en posición como financieramente. Bueno, este periodista ya está adelantando que Andrea Stella se va del equipo y bueno, que se va a ir a Ferrari. Son rumores que este muchacho mete a ver si hay movimiento de piezas o si alguno sale a desmentir o hablar o adelantar estas noticias. Vamos a ver de qué se trata esto. Y Lauren Mekis, el team principal de Red Bull, dice: estamos de acuerdo con Andrea en que se trata un cambio de hardware para dar el siguiente paso. Los cambios en Miami son un buen paso, va en la dirección correcta. Nadie pretende que vaya a solucionarlo todo, pero es un buen paso y sin duda apoyaremos más medidas en el futuro para que los pilotos puedan darlo todo en la pista. Y bueno, acá Lauren Mekis está muy de acuerdo con Verstappen, quien se queja de que no puede pisar a fondo, no puede acelerar y el auto no le da las prestaciones que él quisiera como antes. Y no es por el auto específicamente, sino por el reglamento. Y acá Lauren Mekis se adhiere a otros jefes de equipo y a los pilotos que quieren que la conducción sea más natural. Y bien, una de las actualizaciones de Red Bull
para Miami es el apéndice del halo. Son estos pequeños aleroncitos que están ahí en la parte delantera, frontal del halo, que evidentemente le tiran el aire hacia el lugar indicado. Esto es como Ferrari. Red Bull parece que está emulando a otros equipos. Y acá vemos al Red Bull, que también hizo un Filming Day en el mes de abril. Otra actualización de Red Bull. Alerón Macarena con el actuador en el centro. No se abre como el de Ferrari, sino que va hacia atrás, como un DRS de reversa. Esto daría de 5 a 10 km por hora mayores de velocidad al Red Bull para Miami. Otra copia que parece que hacen de Ferrari. Comunicado del equipo Red Bull. Con efecto inmediato, Ben Waterhouse asume un rol de liderazgo ampliado como ingeniero de jefe de rendimiento y diseño, con responsabilidad general sobre diseño y rendimiento del vehículo. Reportando directamente al director técnico Pierre Waché, Ben se unió a la familia Red Bull procedente de BMW Sauber en 2014. Primero como director técnico adjunto en Scuderia Toro Rosso, y desde 2017 como jefe de ingeniería de rendimiento en Oracle Red Bull Racing. Esta evolución fortalecerá la integración entre estas áreas y acelerará el desarrollo de soluciones competitivas y de alto rendimiento. A partir del 1 de julio, Andrea Landi se unirá como jefe de rendimiento, reportando a Ben Waterhouse. Andrea aporta una amplia experiencia en Fórmula 1, de sus roles anteriores como subjefe de rendimiento del vehículo en Ferrari y director técnico adjunto en Racing Bulls. Su experiencia fortalecerá aún más las capacidades de rendimiento del equipo. Estos cambios apoyan las ambiciones técnicas a largo plazo del equipo y reflejan su continuo enfoque en el desarrollo de talento interno, mientras atrae la experiencia líder del deporte. Un comunicado de Red Bull de movimientos de piezas de ingenieros y gente profesional de un equipo al otro para fortalecer a Red Bull tras las varias salidas de hombres destacados. Y los titulares con respecto a estas noticias dicen esto: Red Bull anuncia importantes cambios en la cúpula de su departamento técnico. Red Bull ha anunciado una serie de cambios para reforzar su equipo técnico de Fórmula 1. En imagen, Lauren Mekis, de lentes, en el medio, director de Red Bull Racing, y Ben Waterhouse, ingeniero jefe de rendimiento de Red Bull, que es el de la derecha. Más titulares. Russell sobre el futuro de Verstappen. Nadie está por encima de la Fórmula 1. Russell entendería que Verstappen dejará la Fórmula 1 debido a las nuevas reglas. Ya lo ha conseguido todo y se encuentra en otra etapa de su carrera. O sea, Russell le da poca importancia a las palabras de Verstappen, que ha estado amenazando en el mes de abril. Y pasamos a las posibilidades que tiene el motor Red Bull Ford Powertrains, que provee a sus dos equipos, a Red Bull y Racing Bulls. Actualmente tiene 578 caballos de fuerza, 8 caballos de fuerza menos que el puntero, 1,2% menos. Se duda que pueda optar al A-Duo 1 en el periodo 1, porque esto se daría entre equipos que tienen entre el 2 y el 4% de déficit, de pérdida, con respecto al puntero. El A-Duo 1 es entre el 2 y el 4%. Red Bull tiene 1,2 de déficit, o sea, no van a tener A-Duo, por lo que se ve. Bueno, esto también se los comenté en programas anteriores y se terminó el truco de Mercedes y Red Bull para pasar de 300 kilovatios a 0 en un instante. Entonces esto les permitía tener potencia durante un periodo un poco más extenso. O sea, potencia extra. Fíjense arriba, la línea verde, que es la potencia del motor de Red Bull y Mercedes, de los equipos principales, sobre todo, no de sus clientes.
y una normal caída del rendimiento del motor por la electrónica, por la reducción del MGUK. Arriba está lo que hacían estos equipos, Mercedes y Red Bull Racing, que activaban la opción de emergencia, entonces el motor seguía en esa línea de potencia y de repente ¡pac!, se caía una vez cruzada la línea para exprimir el motor más allá de lo que se permite en ese hueco gris. Activar el motor en emergencia para que la electricidad siga a tope hasta que se acaba de un saque, eso era la trampa. La electricidad se tiene que ir cayendo escalonadamente, como se ve en ese segundo gráfico. Estas son las trampas que les recuerdo que hicieron Mercedes y Red Bull en clasificación en los 3 primeros grandes premios. Y bien, vamos a ver entonces un informe de The Race. Se terminó el truco para Mercedes y Red Bull. Lo vemos graficado en este video. Ahí va. La FIA ha prohibido una estrategia de Mercedes y Red Bull y por lo tanto la alimentación de la batería durante 1 minuto. Pero Mercedes y Red Bull se dieron cuenta de que podían utilizarlo para el final de una vuelta de clasificación y asumir el riesgo de que la batería se agotara en una vuelta de enfriamiento o de regreso a boxes que no importa. Las primeras sospechas surgieron en Australia y luego tanto Max Verstappen como Kimi Antonelli tuvieron problemas en Suzuka, cuando sus coches sufrieron un fallo técnico y se creyó que este mecanismo era la causa. Sigo profundizando en Red Bull, a ver cómo va todo esto. Contrato con Red Bull, Verstappen, ¿no? Hasta finales de 2028, firmado en 2022, valorado en $70 millones al año, aproximadamente. Cláusulas de salida por rendimiento, confirmadas por múltiples medios serios. Ya no puede activar la salida para 2026, quedó bloqueado porque estaba dentro del top 3 al cierre del verano 2025. Para 2027 puede salir al final de 2026 si no está en el top 2 del Mundial a cuando llegue al parón de verano de 2026, del verano europeo invierno de Sudamérica. Para 2028 puede salir al final de 2027 si no lidera el campeonato al parón de verano de 2027. O sea que Verstappen este año, en 2026, si no está primero o segundo, ya puede rescindir su contrato. En el 2027 llega el parón de verano europeo, no está primero en el campeonato, puede rescindir su contrato. Por eso Lambiase ya arregló con McLaren para 2028. Red Bull reconoce internamente que Verstappen tiene todas las cartas y ha aceptado que podría marcharse, incluso este año, ¿no? En la imagen de la izquierda está con Helmut Marko, su segundo padre, según él. Ya no está Helmut Marko en Red Bull, hizo bastantes desastres. Y en la imagen de la derecha de arriba, por supuesto, con Lauren Mekis, el actual team principal. ¿Qué dice Verstappen? Tras el Gran Premio de Japón el 29 de marzo, donde terminó octavo, ¿vale la pena? ¿O prefiero estar más en casa con mi familia y amigos cuando no estoy disfrutando del deporte? Confirmó explícitamente a BBC Radio 5 Live que se refería a dejar la Fórmula 1 al final de 2026. En marzo y abril de 2026 ha repetido que debe resolver su futuro en la Fórmula 1 y que ya no es solo frustración, es una decisión vital. La salida de Gianpiero Lambiase a McLaren en 2028. Verstappen dio su bendición pública. Serías tonto si no lo aceptas. Me pidió aprobación y le dije que sí. O sea, fíjense cómo Lambiase le dijo, che, Max, me llaman de McLaren.
¿Me permitís que me vaya? Y Max le dijo, Verstappen, sí, si no aceptás serías un tonto, dale. O sea, fíjense la relación de Gianpiero Lambiase, el director de carreras de Red Bull y el ingeniero de pista de Max Verstappen, el vínculo que tenían ellos, ¿no? Que tienen. Red Bull está en crisis técnica y pierde talento senior. Verstappen ya no tiene el coche dominante, su descontento con el reglamento de 2026. O sea, todo dado para que Verstappen se vaya. Pero la Fórmula 1 tiene muchas sorpresas. Y vamos a estas sorpresas, que para muchos ya no lo son. Racing Bulls ha trasladado su departamento de aerodinámica y de diseño desde Bicester a un nuevo edificio en el Red Bull Technology Campus en Milton Keynes. Este campus es la sede central de Oracle Red Bull Racing y Red Bull Powertrains. Las instalaciones de Racing Bulls están en el mismo campus. Ahí tienen las dos imágenes de un equipo y de otro en el mismo campus, en la misma área, en la misma zona. El movimiento se completó a principios de 2025 y ya está plenamente operativo. Túnel de viento compartido, el de Red Bull, y oficinas de aero y diseño. Lauren Mekis y Peter Bayer lo han calificado como un cambio de juego y un estándar increíble, precisamente porque permite mayor eficiencia y proximidad. Fíjense esto. Acá tienen la prueba de que Red Bull y Racing Bulls ya están integrados y no lo esconden. Por eso hay jefes de equipo que ya están levantando la voz. Tienen pequeños pasos casi cada carrera, más 2 o 3 upgrades grandes más planeados antes del parón del verano. Esto indica un ritmo de desarrollo mayor. Esto no es típico de un equipo independiente con presupuesto limitado. Recursos compartidos, ingenieros, simulaciones, know-how con Red Bull, prioridad del grupo Red Bull para maximizar datos y feedback rápido. Esto significa que los aerodinamistas de ambos equipos trabajan en el mismo lugar físico, comparten campus, acceso a las mismas instalaciones técnicas y potencialmente el mismo entorno de conocimiento diario, cafetería, reuniones informales. Zak Brown, team principal de McLaren, ha insistido en que la copropiedad más integración física genera una ventaja estructural que compromete la equidad. Con los aerodinámicos en el mismo campus, la segregación de información exigida por la FIA, ¿cómo se garantiza en la práctica? Aunque haya reglas de firewalls informáticos, la proximidad física facilita el intercambio informal de ideas, observaciones y traspase de conocimiento aerodinámico. Andrea Landi, que era subdirector técnico de Red Bull, fue fichado internamente y Red Bull Racing lo contrató como Head of Performance, jefe de rendimiento, con incorporación el 1 de julio del 2026, o sea, no hubo gardening. El anuncio se hizo el 17 de abril de 2026. Landi reportará a Ben Waterhouse, recién ascendido a Chief Performance and Design Engineer. Viene de un rol muy senior en Racing Bulls. Es un perfil técnico importante que conoce perfectamente los detalles técnicos a profundidad del equipo 2 de Red Bull. Entonces, que estos ya se los dije antes, fíjense entonces cómo algunos van de un lugar al otro. En realidad es todos de un lugar al otro. Todos es de Red Bull, la estructura blanca, a la otra. A Red Bull, la estructura oscura. Y por último, noticias de Red Bull con un nuevo socio para la indumentaria. Esta marca que es muy conocida en todo el mundo. Y vamos con Toto Wolff. A ver qué dice. El principio de la dúo es permitir que los equipos con problemas en su unidad de potencia se recuperen, pero que no superen a los demás. Debe quedar muy claro que cualquier decisión sobre qué equipo recibe la dúo debe tener un gran impacto en el rendimiento y en el campeonato si no se toma con absoluta precisión, claridad y transparencia. Debe quedar claro que no hay lugar para juegos sucios. Se necesita el espíritu adecuado en la forma en que la FIA aplica el dúo. En mi opinión, hay un fabricante de motores con un problema y debemos ayudarlo, mientras que los demás están más o menos al mismo nivel. Esto se refiere a Honda, que ya se los dije en programas anteriores.
Me sorprendería mucho e incluso me decepcionaría que las decisiones sobre a dúo interfirieran en la jerarquía competitiva. Todos estamos pendientes de cómo se toman las decisiones. Contamos con datos precisos de nuestro análisis sobre el rendimiento de los motores, tanto los nuestros como los de nuestros competidores. Espero que la FIA utilice los mismos datos y siga protegiendo la integridad del deporte, porque no se puede permitir que un equipo, gracias a la dúo, supere repentinamente a los demás. El dúo siempre se concibió como un mecanismo de recuperación, no como un salto cualitativo. Bueno, ya Toto Wolff está advirtiendo y un poco temiendo que cuando tengan el dúo los demás equipos, Mercedes caiga en las posiciones del campeonato. Veremos. Andrea Kimi Antonelli, el actual líder del campeonato de Fórmula 1 de 2026, ¿qué dice? Obviamente no fue la sensación más agradable. Por supuesto intentamos exprimir al máximo el rendimiento en un aspecto, pero esto puede conllevar algunos problemas de situaciones inesperadas. Sabía que eso podía pasar, pero obviamente no lo experimenté realmente hasta Melbourne y Suzuka. Obviamente, en primer lugar, no es muy seguro, especialmente en Suzuka. Estaba completamente expuesto a las curvas en ese y sabiendo que la pista tampoco es muy ancha, no hay mucho espacio. Fue bastante estresante, sin duda, no poder hacer nada, porque obviamente el coche no respondía a ninguna orden y yo simplemente rodaba muy despacio por la pista. Fue un momento de mucha tensión. Es bueno saber que obviamente probablemente no volveremos a enfrentarnos a esto. Además, en la clasificación con este sistema puedes obstaculizar fácilmente a alguien en una vuelta y luego recibir una penalización. Eso no es lo que uno quiere. Por supuesto, esto implica perder quizá unas centésimas de segundo, muy poco tiempo, pero al menos da la seguridad de que esto no volverá a suceder. Bueno, acá Andrea Kimi Antonelli confirma que esas trampas que su equipo utilizaba en el motor para darle a él y a Russell una potencia extra en una parte gris del reglamento en clasificación a ambos pilotos de Mercedes, bueno, ahora ya no volverá a suceder, porque claro, una vez que usaba esto, el auto después se le quedaba recontralento y andaba arrastrándose en la pista. Claro, después de la vuelta rápida, en la vuelta de regreso, el Mercedes tenía este problema. Y Antonelli ahora está contento de que no va a suceder. Esto quiere decir que la trampa no la van a usar más porque ya la descubrieron. Y acá tenemos entonces al motor Mercedes con 585 caballos de fuerza, el motor más potente de la parrilla en este momento. Y pasamos a otra noticia. Breaking news. Turkish Grand Prix returns from 2027 for 5 años. Desde 2027 vuelve el Gran Premio de Turquía. Y vamos a ver un video que es la promoción de la vuelta de este Gran Premio. Ahí va. La Fórmula 1 recuperará el año que viene uno de sus mejores circuitos del siglo XXI, escenario de una famosa debacle de Red Bull en 2010, de la única pole de Lance Stroll en la Fórmula 1 y del último título de campeón de Lewis Hamilton. El circuito turco de Istanbul Park se incorporó al calendario de Fórmula 1 en 2005 con un trazado que es considerado por muchos como uno de los mejores del diseñador de circuitos Hermann Tilke, pero dejó de correrse en 2011 por dificultades económicas a pesar de ofrecer muy buenas carreras. Turquía estuvo de vuelta en el calendario en las temporadas afectadas por el COVID-19 en 2020 y 2021, donde en condiciones cambiantes Lance Stroll logró la pole y Sebastian Vettel su único podio en su desastrosa despedida de Ferrari. Turquía vuelve al calendario de la Fórmula 1 de forma permanente por 5 años a partir de 2027, sumándose a Portimao, que también regresa, como las dos nuevas incorporaciones. Zandvoort cumple su última carrera este año y Barcelona rotará con Spa, dejando el calendario 2027 extraoficialmente en 24 carreras. Exclusiva, el director de la Fórmula 1 revela información tras conversaciones constructivas con Verstappen
Stefano Domenicali espera que Verstappen siga en la Fórmula 1 tras lo que calificó de conversaciones constructivas. El CEO de la Fórmula 1 subraya que nadie sale ganando con un enfoque conflictivo. Bueno, parece que Stefano Domenicali está convenciendo a Verstappen de que siga en la Fórmula 1. Veremos. ¿Qué más dijo Stefano Domenicali? Los constructores son una parte vital de lo que hacemos y les tenemos que dar las gracias cada día porque sin ellos sería imposible. Pero no podemos volver a estar en una situación en la que los constructores puedan dictar el ritmo del deporte. Hemos aprendido esa lección y creo que nos permitirá encontrar con la FIA la combinación adecuada para que esos dos mundos puedan vivir y coexistir. Pero no se nos puede acorralar y que nos digan o lo tomás o lo dejás. Eso es lo que tenemos que hacer en los próximos 2 años. Yo puedo verlo, pero depende de la FIA proponer una con los combustibles sostenibles en el centro, con un equilibrio distinto para la electrificación, con un motor de combustión interna fuerte. Esas son las carreras. Permitirá ahorrar muchos kilos y tener carreras puras, en sentido de tener coches más ligeros y pequeños, que se puedan llevar al límite todo lo que quieras. Bueno, acá Stefano Domenicali, tras haber hablado con Verstappen, ya estuvieron tocando estos temas y él está de acuerdo en hacer cambios de acá a los próximos años para que los autos sean mejor manejables y también respetando un poco la modernidad. Y hay algo más que cada vez suena más fuerte, el ingreso de BYD, la empresa china de autos eléctricos, y habló Stella Lee. Dice, nos reunimos con Stefano Domenicali en Shanghái. Siempre estamos en estrecho contacto. Me gusta la Fórmula 1 porque se trata de pasión y cultura y la gente sueña con estar en la Fórmula 1. Sí, estamos hablando de ello. Es una verdadera oportunidad para probar nuestra tecnología. Así que BYD quiere entrar en la Fórmula 1. Vamos a ver qué pasa con esto. Menos tiempo recargando y más tiempo acelerando en una vuelta de clasificación. Menos riesgo de incidentes por culpa de la energía durante la carrera. Los poderes de la Fórmula 1 han acordado una serie de cambios a partir del Gran Premio de Miami que han sido presentados como refinamientos del reglamento. Buscando mejorar la clasificación, se han acordado varias medidas para reducir el tiempo que pasan los coches recargando la batería, incluyendo la reducción del límite de recarga de 8 a 7 megajulios por vuelta, mayores restricciones de recarga en más carreras del calendario y un aumento de la capacidad de recarga del superclipping en un 40%. Para la carrera, las medidas aprobadas buscan reducir las velocidades de aproximación entre coches con diferentes estrategias de uso de energía, limitando el aumento de potencia con el boost y bajando la potencia máxima en algunas zonas del circuito. En Miami también se pondrá a prueba un nuevo sistema que habilitará impulso del MGUK para coches que tengan una muy mala salida, así como la eliminación del límite de recarga en las vueltas de formación. Y lo último de este programa, cambios al reglamento aprobados el 20 de abril del 2026 para la clasificación, recarga baja reducida a 7 megajulios, superclipping de 350 kilovatios de pico, circuitos con límites alternativos de energía B12. Salidas, sistema de detección de salidas lentas, activación automática del MGUK, luces de advertencia. Para la carrera, boost limitado a 150 kilovatios, MGUK 350 kilovatios en aceleración y 250 kilovatios en el resto de la vuelta. Para la lluvia, mantas para neumáticos intermedios más calientes, ERS reducido en lluvia, luz trasera simplificada. Cambios en el reglamento confirmados a partir del Gran Premio de Miami. De 8 a 7 megajulios se reduce la recuperación de energía, se aumenta la potencia máxima del superclipping de 250 a 350 kilovatios. Gracias a estos cambios la batería se recargará más fácilmente y se reducirá el clipping antes de las curvas para fomentar ir a fondo en la clasificación. Aumenta de 8 carreras a 12 carreras, las carreras donde se pueden aplicar límites de energía alternativos más bajos, permitiendo una mayor adaptación a las características del circuito. Cambios en carrera, se ha limitado la potencia del botón Boost a 150 kilovatios, cambios en el despliegue del MGUK, se mantiene una potencia de 350 kilovatios en puntos clave de aceleración desde la salida de curva hasta el punto de frenado, incluidas zonas de adelantamiento, y se limita
a 250 kilovatios en el resto de la vuelta. Bueno, esto se los repito, se los redondeo. Estas medidas están diseñadas para evitar diferencias de velocidad repentinas entre dos coches, reduciendo la posibilidad de accidentes. Seguridad en las salidas. Se ha desarrollado el sistema de detección de salida con baja potencia. Identifica a los coches que en la salida presentan una aceleración baja. Activa un despliegue automático del MGUK para garantizar una mínima aceleración y evitar riesgos en la salida. Esto quiere decir, entre paréntesis, que si el auto está con problemas para acelerar en la salida, en la largada, hay una opción que se activa inmediatamente para que el acelerador tenga la potencia necesaria, al menos para que el auto se mueva. Esto es novedoso para que no pase, por ejemplo, lo de Lawson en Australia, y que Colapinto lo esquivó de una manera asombrosa. Sistema de advertencia visual asociado. Activa luces intermitentes en los coches afectados para alertar a los pilotos que están detrás. Bueno, si se llega a quedar en la salida. Reinicio del contador de energía. Al comenzar la vuelta de formación se asegura de que cualquier fallo previo no afecte a la salida. Carreras en mojado. De temperatura en mantas para neumáticos intermedios, mejorando así su agarre inicial y su rendimiento en condiciones de lluvia. Despliegue máximo del ERS se reducirá cuando esté la pista mojada, mejorando el control del coche en situaciones de poca adherencia. Y sistemas de luces traseras serán más simples y eficaces para mejorar la visibilidad de los pilotos que vayan detrás en condiciones adversas. Y bueno, esto es todo lo que les pude contar antes del Gran Premio de Miami. Quedan más noticias, pero en los próximos videos les contaré todo lo que pasó en el Gran Premio de Miami el fin de semana entero. Así que hasta la próxima. Esto fue La Hora de la Velocidad. ¡Chao! Prendes la tele, hay producción, hay investigación. Hierve la pista, tu atención crece con cada noticia. La hora de la velocidad, la Fórmula 1 te va a mostrar. Desde lo invisible, medios digitales, mira. Leandro de Pablo conduce con destreza total y un ritmo fenomenal.